Hemos estado hablando sobre el carácter de Dios y la semana pasada comenzamos con una introducción en la que básicamente aprendimos la relación entre el carácter y el nombre, especialmente de Dios. Hoy vamos a ver un aspecto del carácter de Dios muy importante en nuestra fe, y es que Dios es confiable. ¿Por qué es tan importante que Dios sea confiable y que nosotros sepamos que es confiable? Imagínense tener un Dios, poner nuestra fe, nuestra esperanza de salvación eterna en un Dios que no es confiable, en un Dios que nos puede fallar en cualquier momento, o en un Dios que cambie en cualquier momento. Que hoy estoy orando y diciéndole: Señor, tú eres mi provisión y en ti confío, y que al otro día diga: ya yo no soy Dios proveedor, he decidido no proveer más. Eso no tiene ningún sentido. Ese no es un Dios al que yo quiero seguir. Ese no es un Dios al que yo le quiero entregar mi vida. Entonces, como estamos hablando del carácter de Dios a través de los nombres de Dios, es importante que hoy recordemos la importancia del nombre de Dios. La semana pasada lo vimos al detalle. Si no lo vieron, vuelvan a YouTube, el canal de la iglesia, y ahí van a ver. Pero el nombre de Dios es tan precioso, es tan poderoso, que en la antigüedad, cuando no existía la imprenta, las Biblias eran escritas cuidadosamente a mano. La Biblia era escrita a mano. Cuando yo miro esto y pienso cuánto me demoro en solo leerla, no me cabe en la cabeza cómo era que funcionaba que la gente escribiera la Biblia a mano. De hecho, eran profesionales en ese oficio. El oficio era escribas, eran escribas. En muchos lugares los escribas eran quienes más conocían la ley, porque la ley era la ley de Dios. La ley civil era la ley que tenemos nosotros en nuestras manos, la palabra de Dios. Entonces resulta que el escriba escuchaba cuando el sacerdote estaba leyendo la palabra de Dios, y mientras la escuchaba, la escribía para poderla reproducir. Y los elementos que usaban, fuera papiro o alguna otra cosa, ellos de abrirlos y cerrarlos se iban deteriorando. Entonces, cuando el sacerdote comenzaba a leer un papiro nuevo, el escriba tenía solamente el tiempo entre el comienzo de esa lectura hasta que el papiro se deteriorara para poder escribir la palabra de Dios. Resulta que cuando el escriba estaba escuchando y escribiendo y llegaba al nombre de Dios, dejaba un espacio en blanco. Se saltaba el nombre de Dios y continuaba escribiendo. Posteriormente, el escriba volvía a un lugar de intimidad, oraba y sacaba una pluma especial para escribir el nombre de Dios, que solo la usaba para escribir el nombre de Dios. Y antes de escribir el nombre de Dios, oraba. Y su oración era algo como: Señor, yo no soy digno de escribir tu santo nombre, pero lo hago para tu gloria, lo hago para la continuidad del conocimiento y que la gente te siga conociendo. Y con ese ritual, por llamarlo de alguna manera, escribía el nombre de Dios. Así de precioso es el nombre de Dios. Por eso es que en algunas culturas y en los Estados Unidos son muy estrictos con eso. Decir "oh my God" es usar del nombre de Dios en vano. Hay personas que por cualquier cosa dicen "oh my God", y entonces van caminando, "oh my God, una mariposa muy bonita", "oh my God, casi me caigo". Entonces están usando el nombre de Dios, que los escribas ni se atrevían a escribirlo con cualquier esfero, ni se atrevían a escribirlo en cualquier momento del día,
lo usábamos o lo usamos libremente para decir la palabra, el nombre de Dios, por cualquier cosa que realmente no tiene sentido. Y eso es tomado como usar el nombre de Dios en vano en muchas culturas. Si el escriba había escrito esa porción de la Biblia y está llenando los espacios en blanco, vamos a suponer que eran 70 espacios en blanco, 70 veces el nombre de Dios. Y en el número 68, ya está a punto de terminar, se equivoca y comete un error. ¿Saben ustedes qué hacía? ¿Qué creen que hacía? Destruía todo lo que ya había hecho y volvía a comenzar de nuevo. Si se equivocaba escribiendo el nombre de Dios, ese escrito ya no era válido. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque al estudiar el nombre de Dios, el carácter de Dios a través de los nombres de Dios, llegamos a un nombre que me encanta porque varios teólogos dicen, es el nombre propio de Dios. Es el nombre de Dios más utilizado en todas las escrituras. Y resulta que a nosotros nos ha llegado simplificado. A nosotros llegó traducido como Señor. Señor no solamente se refiere a Jesús. Sí, Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero Señor, o en inglés Lord, es el nombre propio de Dios. Ese nombre se escribía en hebreo así como está ahí. Eso es conocido como el tetragramatrón, que significa literalmente 4 letras, un nombre de 4 letras. Y como no sabemos hebreo, no sabemos cómo leer ese nombre. La composición del nombre en hebreo se lee de izquierda a derecha. Entonces, la primera letra, esa comita que está allá arriba, ese apóstrofe es la ya. ¿Sí? Ya. La segunda letra es G. La tercera, que es como si fuera un 7 paradito, es Va. Y la cuarta, que para nosotros sería la primera, es otra vez G. Si lo pusiéramos en nuestras letras del alfabeto que conocemos hoy, ese nombre sería S. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Cómo se leería ese nombre? Tan precioso que no se puede pronunciar. En la cultura hebrea no se pronunciaba el nombre de Dios. Si no lo escribían, mucho menos lo pronunciaban y mucho menos lo iban a usar para cosas que no lo debían usar. Se puede encontrar en J o en Y, JHBH o YHWH. Ese es el tetragramatrón y eso sucede porque la letra G puede traducirse como J, como Y o como B o como W. Por eso está ahí. Resulta que con el tiempo se le fue agregando vocales para que fuera más fácil de pronunciar. Entonces, JHBH pasó a ser Jehová. Y YHWH pasó a ser Yahvé. Y ahí es donde llegamos al nombre propio de Dios, que hoy vamos a aprender qué significa y qué nos muestra el carácter de Dios. Jehová o Yahvé, les decía, es el nombre propio de Dios, el nombre más utilizado en la Biblia. Si ustedes toman una Biblia en hebreo, van a encontrar que el nombre que se usa para referirse a Dios más común es JHWH o el tetragramatón. ¿Por qué es importante este nombre? Quería hacer una demostración porque no la pude hacer porque no es seguro. Quería traer un papel periódico. Entonces vamos a imaginarnos la demostración, vamos a hacerla en las mentes. Si yo cojo aquí una hojita de papel periódico, pongo una vela encima y la acerco justo arriba del fuego, ¿qué va a pasar con el papel periódico? Se quema. Y esa hoja, después de 20 minutos, voy a exagerar,
Después de 20 minutos, ¿voy a poder leer esa hoja de papel periódico? ¿Por qué? Porque se quemó, porque se consumió, el fuego la consumió. Siempre que yo ponga papel al fuego, se va a quemar. Y si pongo un libro completo, se va a demorar más tiempo, pero se va a quemar. El fuego consume. ¿Y qué pasaría si yo traigo una hoja de papel periódico, la pongo al fuego, se quema, ustedes ven el fuego, pero no se consume? Y yo la dejo ahí y nos quedamos esperando y les digo, iglesia, tranquilos, hoy es vigilia, esperemos hasta que se consuma. Y quema, y quema, y quema y no se consume. Algunos de ustedes dirían, ay, bueno, vengo más tarde a ver si ya se consumió. Yo creo que no. Yo creo que uno se queda ahí diciendo, pero ¿por qué no se consume? Se está quemando, está encendida, pero no se consume. Aún puedo leer las letras del periódico. Y no faltará el incrédulo que se acerca a decir, a ver, ¿y eso sí es papel? O el bloguero que se acerca con el celular a decir, desde acá reportando desde Bogotá, una hoja de papel que se está quemando y no se consume. Y eso sería viral. Esa curiosidad que es propia del ser humano, la encontramos también en la Biblia. A cualquiera le causaría curiosidad. Vamos a Éxodo 3 y vamos a ver la historia de cuando Moisés tuvo esa misma experiencia, pero no con una hoja de papel periódico, sino con un arbusto, una zarza. Esta es la historia de la zarza ardiente. En Génesis 3, vamos a leer inicialmente versículos del 1 al 3. Un día en que Moisés estaba cuidando del rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Entonces está allá Moisés en el monte de Dios y ve un arbusto que está quemado, que está encendido en fuego, pero no se consume. Eso llamaría la atención de cualquier ser humano. Entonces, él se acerca y ahí continuamos en el versículo 4 que dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Paramos ahí un momentico. Algo raro, algo sobrenatural, la zarza se quema, llama la atención de un ser humano que está ahí. Intencionalmente, Dios no le puso un pajarito que se parara en un alambre a cantar, porque eso es algo común. Dios usó el fuego consumidor de una manera que no estaba consumiendo la rama. Y además habla y lo llama. Entonces ahí ya el que tenía el teléfono o el que estaba mirando cambia ese asombro por temor y saldría corriendo. Pero Moisés en su relación con Dios supo quién era el que lo estaba hablando y le dijo, aquí me tienes. Él tenía claro quién era Dios. Él tenía claro que Dios lo estaba llamando. Y algo impresionante es que la zarza no se consumió. Estaba en fuego y no se quemó. ¿Por qué he puesto esto como un subtítulo? Porque Dios estaba en la zarza. Y la primera vez que yo escuché esta historia, que no es nueva para ninguno de nosotros, yo creo, pasó desapercibido que Dios habló desde la zarza. Él estaba ahí.
Él era ese fuego consumidor. Él era ese arbusto que se estaba quemando, pero no cambiaba. Ese arbusto no se consumió. Ese arbusto se mantuvo igualito, intacto, todo el tiempo que estuvo en fuego. Nadie lo encendió y no se consumió. Y eso nos muestra dos cosas importantes de Dios. Él es autoexistente y Él es inmutable. Él no muta, Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y más adelante vamos a volver a ese punto. El nombre de Dios, Jehová o Yahvé, como lo conocemos hoy, significa literalmente persona autoexistente, persona que no cambia. La definición de esa palabra, de ese tetragramatrón al español es persona autoexistente, persona que no cambia. El fuego en la zarza fue solamente un símbolo de Dios y el Dios mismo evitó que la zarza se consumiera. Él estaba alterando las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es todopoderoso. Porque Él no cambia. Porque Él es autoexistente. Y si Él es todopoderoso, si Él no cambia y si Él es autoexistente, eso lo hace confiable. Esa zarza que no se consumió es una prueba de que Dios es un Dios confiable, porque no va a cambiar. Yo puedo estar tranquilo que el Dios en el que creo hoy es el mismo mañana, aunque yo cambie. Que si Dios me ha llamado a un lugar difícil, que si Dios me ha pedido que haga una tarea, yo la puedo hacer tranquilo porque Él no va a cambiar. Si Dios te llama a servirle de tiempo completo, si Dios te llama a tomar una decisión con tu familia, si Dios te pide que haga algo que tú no te esperabas, hazlo tranquilo, que Dios no va a cambiar. Un mes después Él no te va a decir, no, es que ya me arrepentí. Usted verá cómo sale de su problema. No, Él es confiable, Él no cambia. Esa zarza era solamente una prueba de que Dios no cambia. Miremos qué dice ahí en el versículo 5 y 6. Él va caminando hacia Dios y Dios le dice, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como una confirmación de que Él no cambia. Yo soy el mismo de antes, ese mismo soy hoy. La promesa que te hice en el pasado, te la mantengo a hoy. Lo que decía de ti en el pasado, lo digo hoy. Y así seguirá siendo por siempre. Ahora, estoy leyendo y dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Por qué creen ustedes que Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias? A ver, ¿qué creen? Esto no es un examen. ¿Cuántas personas creen ustedes que en la antigüedad le pedían a alguien que se quitara las sandalias para acercarse? Algunos reyes lo hacían. Y Dios en este caso lo hace para marcar una diferencia. Imagínense ustedes que acá se presente hoy una reina, no de belleza, una reina de algún país, ejemplos vivos, ¿sí? Viene la reina Isabel, ella no es mi autoridad, no le debo nada a ella. Pero ella viene, ¿cuántos de ustedes se acercarían? ¡Ey, entonces qué reina, todo bien! ¿Quién de ustedes se acercaría así? Yo creo que nadie. Tiene uno que ser muy osado para acercarse a una persona de ese nivel así. Uno se acerca y al menos uno no sabe todo el protocolo, ¿sí? Pero uno al menos se acerca caminando con los pies un poquito más junticos, ¿sí? Como si eso lo hiciera uno más elegante, ¿sí?
Su Majestad, muy buenas tardes, bienvenida, siéntese. ¿Sí? No creo que allá Alejo, que hoy está de Ujier, entonces, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Y saqué? No, uno se acerca con respeto. Eso mismo quería Dios generar en Moisés. Él quería un respeto, una reverencia. Él quería que Moisés reconociera que en ese lugar estaba su presencia, que en ese lugar había que comportarse diferente. Él quería que Moisés se acercara a él con respeto. No era solamente un experimento científico el que Dios hubiera hecho que un arbusto se quemara, pero no se consumiera. Era una demostración de su presencia en ese lugar. Y por eso cuando Moisés iba con total confianza, porque él sabía quién era Dios, Dios le dijo, espérate un momentico, quítate las sandalias que esto es un lugar santo. Y lo que lo hace santo no es la zarza, no es el fuego, es la presencia del Dios Todopoderoso en ese lugar. Cuando Dios le dice que se quite los zapatos, le está diciendo, yo soy grande y yo soy digno de respeto. Sí, Dios es nuestro Padre, Dios es cercano, Dios nos ama, Dios nos conoce, pero eso no significa que Dios sea nuestro pana. Bueno, en Ticuna sí, porque en Ticuna se dice tu pana, pero Él es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Dios, pero nos acercamos a Él con respeto y reverencia, porque Él es ese Dios que no cambia, ese Dios todopoderoso, ese Dios majestuoso. Ahí mismo en el versículo 6, Él le dice, yo soy el Dios, y ahí aparece el tetragramatón. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés no solo se quitó las sandalias, sino que él se tapó el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y ese miedo, si buscamos esa palabra, tiene que ver más con el temor de Dios, un temor reverente, un temor de respeto, un temor de saber que yo no soy digno de esa presencia. Yo no me merezco estar en la presencia de Dios. Soy muy malo, me equivoco mucho, peco mucho para estar en la presencia de Dios. Y ahí continúa entonces este pasaje al versículo 7. Vamos a leer del 7 al 14, porque cuando Moisés tuvo ese miedo de mirar a Dios, Dios siguió hablando. Y dice el versículo 7, el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y la respuesta de Dios no fue quién era Moisés. La respuesta de Dios fue, yo estaré contigo. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos
que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y el versículo 14 es importante. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, el mismo tetragramatón, el mismo Yahvé, Yahvé. Dios se presenta ante Moisés para que lo presente ante los israelitas con un nombre que gramaticalmente no tiene sentido, que en un contexto fluido no tiene sentido. ¿Y quién lo envió? Me envió yo soy. No, yo no te estoy preguntando quién eres, te pregunto es quién te envió. Sí, por eso me envió yo soy. No tendría ningún sentido, así como las cosas de Dios en ocasiones no tienen sentido. Hace un ratico hablaba con alguien y no tiene sentido que yo esté acá parado haciendo esta enseñanza. No tiene sentido que Dios nos llame a servirle siendo todopoderoso. Pero es que las cosas de Dios no tienen que tener sentido para nosotros, porque tienen sentido para Él. Y ahí es donde nosotros debemos descansar y confiar, que este Dios todopoderoso, este Dios que no cambia, este Dios que se ha entregado por nosotros, no nos va a dejar colgando. Tranquilos, en las situaciones difíciles también está Dios. En las situaciones difíciles, Dios sigue siendo el mismo que era antes. El Dios, así como le dijo a Moisés, el Dios de tus antepasados. Y así como a ellos los sacó de cada situación, así mismo lo va a sacar a él y así mismo nos saca a nosotros. Dios viene delante de Moisés y le pone la tarea sencilla de ir donde el faraón a decirle que él va a liberar a su pueblo. Lo va a dejar sin esclavos. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y que se presente así ante los israelitas, Él se está presentando así para decirles a los israelitas, tranquilos, escuché sus oraciones, escuché tu clamor, y la promesa que le hice a tus antepasados, la voy a cumplir, porque yo no cambio. Cuando Dios hoy se presenta en esta iglesia, en la iglesia a sus pies, cuando viene delante de nosotros a decirnos, yo soy, nos está diciendo no que Él rescató a los israelitas solamente, sino que también nos rescató a nosotros. Dios nos recuerda que a nosotros también nos sacó de la esclavitud. Y que aunque las condiciones, las circunstancias actuales, nuestras debilidades, nuestras incapacidades nos hagan dudar, Dios no ha cambiado y nos sacará de ese Egipto por el que estemos pasando. Algunas veces yo miro las fuentes de luz. Y Jesús se presentó como la luz del mundo y nos dijo que nosotros somos la luz. Y entonces yo miro un bombillo y me quedo pensando, filosofía profunda. ¿Cuándo se va a fundir ese bombillo? Yo no sé cuándo se va a fundir, pero estoy seguro que se va a fundir. Esta fuente de luz un día va a dejar de funcionar. Y cuando prendamos allá el switch, esa luz no va a encender. Con Dios no pasa así. Dios es eterno. Él no cambia. Y yo puedo reemplazar esa luz y poner una nueva, una lámpara nueva. Y va a funcionar. Pero va a llegar el momento en que me vuelve a fallar. Y falla de nuevo, y falla de nuevo, y falla de nuevo. Pues Dios no es así. Dios no cambia. Si Dios hoy nos alumbra con su luz, siempre nos va a alumbrar con su luz, porque es eterno.
Eso hace que Dios sea confiable. El hecho de que el fuego en la zarza no consumiera la zarza hace que Dios sea confiable. El hecho de que Dios se presente diciendo yo soy en esa zarza y que Él mismo se identifique a Él como ese Dios autoexistente e inmutable debe darnos a nosotros tranquilidad para reconocer que Dios es confiable. Puedo confiar en Dios en cualquier situación. Dios no necesita nada para existir, Él no necesita nada para vivir, Él va a existir eternamente, porque no depende de nada. Él no depende de energía eléctrica, Él no depende de agua, Él no depende de ti, Él no depende de mí. Dios es confiable porque Él es el gran yo soy. No podemos dudar que Él es confiable. Imagínense que del universo puede existir por sí mismo. ¿Qué existe que nunca se vaya a acabar? ¿Existe alguna luz que nunca se vaya a fundir? ¿Existe una fuente de agua que nunca se vaya a secar? ¿Existe un trabajo que nunca se vaya a acabar? ¿Existe una relación sentimental que nunca vaya a terminar? Nosotros necesitamos energía, nosotros necesitamos aire, nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos reconocimiento, necesitamos amor, descanso, protección, necesitamos los elementos de la naturaleza y necesitamos a Dios. Pero Dios no necesita a nada ni a nadie. La fidelidad de Dios no depende de nada ni de nadie. Él es confiable. Vamos a Hechos para ver un ejemplo de esto. Hechos 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él existe por su propio poder. Él es autoexistente. Él es yo soy. Él creó a cada uno de los hombres que existen en la tierra y nos dio la vida. Toda la vida que existe en la tierra, y si existiera algo en el universo, proviene de Dios, de nadie más. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos necesita. Entonces yo me voy para el Amazonas porque Dios me necesita para predicar. No, Dios no te necesita. Él no necesita a nada ni a nadie. Él podría traer ayuda de cualquier otro lugar. En la historia de Esther, cuando le provee la ropa a Mardoqueo, eso está en Esther 4, versículo 4, Dios hubiera podido enviar ayuda de cualquier otro lugar. Dice Esther 4:4, cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Sí la necesitaba. Y si Dios no hubiera usado a la reina Esther, hubiera usado a alguien más. Si ella hubiera endurecido su corazón y hubiera decidido tomar una decisión diferente, Dios hubiera enviado a alguien más.
Es más, Dios puede hacer que las rocas hablen. Cuando los hombres callen, las rocas hablarán. Lucas 19:40 dice, pero él les respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Porque Dios no necesita nada ni nadie. Lo mismo con Abraham. En Lucas 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham como padre, porque les digo que aún estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Incluso de las piedras, Dios hubiera podido crear una descendencia, hubiera podido crear seguidores de la fe, pero no necesitaba a Abraham. Dios usó a Esther, Dios usó a Abraham, Dios te usa a ti, me usa a mí, porque Él es todopoderoso. No es por nosotros. El día que alguien se pare acá a decir es que Dios me usa porque tengo habilidades, hasta ese día pudo pararse ahí. Porque el día que yo calle, las piedras hablarán, las piedras gritarán, dice la palabra de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Ya hemos visto que Dios es confiable, pero yo soy también significa que Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que todo se desgastará, pero Dios siempre será yo soy. Salmo 102, versículos 25 al 27. En el principio, gracias. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. ¡Qué bonito! Dios afirmó la tierra, hizo los cielos con sus manos. Versículo 26. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa los cambiarás y los dejarás al lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Yo soy. No cambia, es inmutable. En este momento, mientras estamos hablando, el mundo se está desgastando. El planeta Tierra se está deteriorando, se está consumiendo. Y me atrevería a decir que se está consumiendo en el fuego del pecado. Pero Dios no cambia. Isaías 31, el profeta Isaías desde esa época ya había identificado que el mundo se estaba desgastando. Isaías 34, versículos del 1 al 4. Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención. Que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y todo lo que él produce. Versículo 2. El Señor está enojado con todas las naciones, aireado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados sus muertos. Hedor despedirán sus cadáveres, su sangre corre por las montañas. Se desintegrará todo el ejército del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Todo su ejército perderá su esplendor, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. Esa escena es un mundo en deterioro desde hace 2700 años. El mundo se está desgastando. Todo esto está cambiando, pero Dios no cambia. La promesa que Dios te hizo ayer continúa hoy y seguirá mañana. Aunque el mundo y todo lo que hay en el mundo esté cambiando y se esté deteriorando, Dios es inmutable. Él no cambia.
Y eso hace que Dios sea confiable. Y empezamos ya a cerrar, centrándonos en la idea de que Dios es confiable. Si Dios es inmutable, si Él no cambia, entonces podemos confiar en Él tranquilamente. Puede que cambiemos nosotros, puede que mi perspectiva cambie, puede que mi trabajo cambie, mi familia cambie, las condiciones en las que vivo cambien. Puede que mi percepción de Dios cambie, pero Dios no cambia. Tengo que volver a la fe de ese primer amor. Yahvé también significa que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Lo que Dios es, siempre será. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Eso no va a cambiar. Él siempre va a ser todopoderoso. Él tiene poder para hacer lo que quiera. Tiene los recursos, el conocimiento, el poder para tomar las decisiones que quiera. Él es todopoderoso y será todopoderoso. Omnisciente. Eso no va a cambiar. Él todo lo sabe y todo lo sabrá. Sigue confiando en Dios. Dios es misericordioso, es justo, es fiel. Eso no va a cambiar. Siempre ha sido misericordioso, justo, fiel. Y siempre lo será. Dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dios mismo lo repite en muchas ocasiones en la palabra, en su palabra, que Él es el mismo de antes, de hoy y de siempre. Entonces, ¿qué crees que Dios te esté diciendo hoy? Cuando ha repetido insistentemente que Él no cambiará. ¿Qué importancia tiene en tu vida que Dios sea autoexistente y no dependa de nada ni nadie? ¿Qué impacto tiene en tu caminar con Dios y en tu crecer espiritual que Dios sea yo soy? Que Él sea autoexistente, que Él no dependa de nadie, que Él no cambie. ¿Cuál es el rumbo de tu crecimiento espiritual si Dios no va a cambiar? Dice el Salmo 121, versículos del 1 al 4. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Es tan inmutable que Él no duerme ni se adormece, porque te está cuidando a ti, Israel. Te está cuidando a ti con nombre propio. En un contexto virtual podríamos decir, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Andrew, el que cuida de Abby, el que cuida de Samuel, el que cuida de Alejandro, el que cuida de todos nosotros. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Zoila. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Jorge. Somos su pueblo. Él no duerme ni se adormece, porque Él no cambia. Él es inmutable. No va a suceder que algún día nosotros estemos caminando por valle de sombra y que el enemigo triunfe sobre nosotros y que eso suceda porque Dios se quedó dormido. No, Él no cambia. Él dijo que siempre nos va a guardar y nos va a proteger. Y cuando sentimos que en el valle de sombra el enemigo nos gana y nos atormenta y que es victorioso, es solamente una percepción nuestra, porque eso también hace parte del plan perfecto de Dios. Cuando pasamos por dificultades, Dios también está ahí.
y está haciendo su plan perfecto a través de nuestra debilidad. Él nunca se agota. Dios nunca aceptaría un soborno de nadie porque no necesita nada. Señor, si tú me das esto, yo hago esto. No, Dios no necesita eso. Nunca tiene que abandonar sus propósitos, su plan con nosotros para ir a dormir y descansar. Él no necesita recargar su energía, no necesita dormir. Él no necesita de nada ni de nadie. Por lo tanto, Él nunca va a dejar de existir porque no depende de nada ni de nadie para su existencia. Otras cosas nos van a fallar, pero Dios no. Tú puedes confiar en Dios porque Él es permanentemente inmutable. Perdón por la redundancia. Entonces, hoy, al salir de acá, cada uno de nosotros debe ir pensando qué importancia tiene en mi vida que Dios sea inmutable. ¿Qué importancia tiene en mi vida que Dios sea yo soy? Que no dependa de nadie y que no cambie. Si fuéramos 100% conscientes de eso, ¿cómo sería nuestra relación con Dios? Amada iglesia, nosotros no somos la zarza que en el fuego no se consume. Nosotros sí nos quemamos. Pero buenas noticias. El pecado no nos consume. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su sacrificio en la cruz no se agota. Jesucristo es el gran yo soy. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Jesucristo ya venció. Dice la palabra de Dios que tu pasado no existe más, porque eres una nueva creación en Cristo. Las cosas nuevas pasaron, ya no existen más. Y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia. Su plan perfecto no cambia en nuestras vidas. El pecado nos acecha, el pecado nos rodea, el pecado incluso logra tocar nuestras vidas. Pero ese pecado no nos va a consumir si estamos en Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no murió derrotado. Él murió en la cruz diciendo, yo soy. Y no va a cambiar. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, gracias